En la historia de dos continentes, por decir lo menos. Estamos hoy aquí entonces, como todos sabemos, para presentar esta obra de Christian Duverger, Memorias de Hernán, una novela, una magnífica novela hecha por un historiador increíble, especialista naturalmente en Hernán Cortés. Y estamos aquí para hablar y terminar esta desmitificación que, doctor, usted comenzó con libros de muy distinta índole respecto de la figura de Hernán Cortés. Y este es algo muy distinto. Este es una novela. Muchísimas gracias por ello. Ya estaremos platicando por qué la novela, ya estaremos contando las particularidades. Me presento, soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor en Penguin Random House y es un honor estar hoy aquí acompañándolo. Y sin más me gustaría leerles una pequeña semblanza del doctor para pasar inmediatamente a escucharlo, si están de acuerdo. Christian Duverger es doctor por la Universidad de la Sorbona en París. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México. Se ha dedicado al estudio del México prehispánico y virreinal y ha realizado trabajos arqueológicos en México. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y es miembro numérico de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Entre sus publicaciones se encuentran La Flor Letal, El primer mestizaje y una edición del diario de a bordo de Cristóbal Colón. Y es autor, por supuesto, como lo decíamos, de la biografía más completa de Hernán Cortés, Vida de Hernán Cortés, publicada en 2 tomos, La espada y la pluma. Doctor, muchísimas gracias y será un placer escucharlo. Gracias, Juan Carlos, por la presentación y gracias por su presencia, estimados amigos y estimados lectores. Y me gustaría, creo que voy a presentar un poco el libro y luego tendremos una sesión de preguntas porque siempre hay dudas. Y ¿por qué? La pregunta ha sido, ¿por qué una novela? La verdad es que ya escribí 2 libros sobre Cortés, que es una biografía en 2 tomos. El tomo 1 se llama Vida de Hernán Cortés y la espada y es consagrada al Cortés y conquistador, que finalmente no es un conquistador, pero es el promotor del mestizaje en México. Y el tomo 2 está consagrado a Cortés y escritor, y en este libro explicaba que Cortés ha sido un gran, y todavía lo es, un gran escritor, y que no solamente había escrito las cartas de relación, sino también la historia verdadera en un contexto que describe el libro. Entonces, ¿y por qué escribir un tercer libro sobre Cortés? Por eso decidí hacer una novela que me permite entrar en la personalidad de Cortés, en su ser íntimo. Y el modelo de la novela, lo digo en la apostilla del libro, fue un libro que me marcó, y el libro de Marguerite Yourcenar, que se llama Memorias de Adriano. Marguerite Yourcenar escribió en los años 50 un libro que conoció una traducción al español de Julio Cortázar, entonces que obtuvo una cierta difusión en el mundo entero. Y son memorias ficticias que Marguerite Yourcenar escribe en vez de Adriano, pero la temática es que Adriano escribe a su nieto adoptivo, Marco Aurelio, el filósofo emperador conocido, y es una oportunidad para reflexionar sobre finalmente el sentido de la vida, el poder, la envidia, el amor, evidentemente la muerte. Y tuve la idea de hacer una transposición con el personaje de Cortés, y eso me permite hacer una reflexión básicamente sobre el mestizaje. La temática del libro es que Cortés escribe a su hijo mestizo, Martín, hijo de Malinche. ¿Por qué Martín? Porque era el nombre de pila de su propio padre.
lo que significa su hijo mestizo. Cortés lo integra en su linaje personal, familiar, y finalmente Cortés es un desconocido, entonces esa técnica de la novela me permite acercarme de la personalidad de Cortés y dar a descubrir finalmente un Cortés humano que no conocemos en México, porque siempre tenemos la idea de un bárbaro sin alma. Y es una técnica que también me permite reflexionar sobre el tema del mestizaje, que ha sido un tema muy importante de la vida de Cortés. Hay un capítulo que no inventé, porque es una novela en el sentido de que no inventé absolutamente nada, y la invención es que el narrador es ficticio. Entonces es un homenaje a Cortés escritor, pero voy a regresar al tema. Estábamos en el mestizaje. El mestizaje fue realmente la aportación de México en su conquista, vamos a decir. Y hay un capítulo que describe algo raro, que es muy novelesco, pero que no inventé, que es la recepción de Martín, el hijo mestizo de Malinche, de 6 años, y lo reciben los caballeros de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago, en la época, en Castilla, es realmente un club muy cerrado de la aristocracia de España, y había, para entrar, para ser caballero de Santiago, había que presentar su limpieza de sangre hasta 7 generaciones. Y Cortés va a lograr la aceptación de su hijo mestizo en el corazón del alma castellana. Y lo logró, y describe la escena y donde se pone de rodilla y lo arman caballero de la Orden de Santiago, un mestizo mexicano. Lo que significa que para Cortés no había dos mundos. La España y la Nueva España era una sola entidad. Y el mestizaje en sí no era una imposibilidad para entrar en la Orden de Santiago. Y me parece muy simbólico. Entonces, por eso, a través de Martín Cortés, hijo de Malinche, Martín el mestizo, y creo que detrás de este mestizo viene todo el pueblo de México. Entonces, al retratar un Cortés padre, un padre que escribe con cariño a su hijo, estoy retratando un padre de la patria, ¿no? Y que es mucho más ameno, porque es un hombre humano que se preocupa de sus hijos y que quiere absolutamente fundar la nueva entidad que es la Nueva España sobre esa temática del mestizaje. El mestizaje no tiene referencia en el viejo mundo, y no tenemos filósofos o pensadores que tratan el tema. Y el mestizaje es realmente una idea prehispánica y totalmente indígena. Y Cortés, siempre hay que recordarlo, y llega en 1504 en Santo Domingo, y entra en México en 19. Durante todo este tiempo vivió en la República Dominicana y en Cuba, después de 1511. Esas dos islas son partes de Mesoamérica, lo que significa que el modo de funcionar, el modo de vivir, el modo de pensar el mundo son idénticos, ¿no?, entre las islas y México. Y además, en las islas se habla náhuatl, como en cualquier parte de Mesoamérica. La visión que tenemos de un territorio, un pueblo, un
un idioma es absolutamente posterior a 1850, cuando se construyen las naciones, la idea de nación en el mundo europeo. Pero anteriormente no funcionaba así. En Mesoamérica había varios grupos que hablaban varios idiomas que convivían en un mismo territorio. Eso es el gran cambio y hay que entender eso para entender el mestizaje. En este sistema mesoamericano, que es un sistema de sedentarios, de agricultores sedentarios, había entrada de pequeños grupos de nómadas que llamamos chichimecas, y esos nómadas entraban de manera permanente durante 25 siglos y solicitaban su integración al mundo sedentario mesoamericano. Y finalmente había un rito, siempre el mismo, y los sedentarios aceptaban el grupo, pero con una condición que era el mestizaje. Entonces ofrecían mujeres, y que eran, y generalmente se ofrecía, el cacique del lugar ofrecía una de sus hijas al jefe del grupo, y el discurso era: aquí están sus esposas, si quieren fundar familias mestizas, aquí está su casa. Entonces, eso funcionó durante 25 siglos de Mesoamérica, y eso no solamente funcionó como una cosa normal, pero funcionó como una dinámica cultural. Y Mesoamérica se constituyó al fundir la cultura de los sedentarios y la cultura de los nómadas. Prácticamente la mitad de los ritos a la época azteca, a la época de la llegada de los españoles, la mitad de los ritos y de las ceremonias son dedicadas a la agricultura y al mundo sedentario, y la otra mitad son ritos en relación con la caza, la recolección, etc. Y había un equilibrio, y cuando los españoles se presentaron, y Cortés entendió, gracias a Malinche, pero Cortés entendió este asunto y decidió presentarse, y presentó finalmente una solicitud de integración. Y eso es el secreto del éxito, porque técnicamente no podemos explicar cómo un grupo de 500 personas y ha podido apoderarse de una zona cultural, pues la palabra es el imperio, pero el imperio es una palabra muy europea, pero una zona cultural, de alta presión cultural, de 25 millones de habitantes. Había como 18 millones en lo que consideramos como el altiplano central, y 7 millones en la zona más baja, las tierras bajas, que a veces se llama zona maya, pero era parte de Mesoamérica. Entonces, no se puede explicar eso. Entonces, si entendemos el asunto a partir del punto de vista de los indígenas, sí, creo que lo entendemos. Eso fue la primera reflexión que me permitió hacer este libro. Y la otra ventaja de escribir una novela es que es un homenaje a Cortés escritor. No solamente Cortés es un escritor, pero es un gran escritor. Y lo que ocurre el día 1 de marzo de 1527 fue que firmó ese día el rey, el emperador y Carlos V, firmó una cédula que prohibía los libros de Cortés. La cédula decía que era una prohibición de publicar las obras de Cortés, pero no solamente de publicar, pero poseer las obras de Cortés. Entonces, y Carlos V inventó la idea de que la policía de la época, no se llamaba policía, pero era lo mismo, podía entrar en las casas particulares y
y hasta en las bibliotecas de las instituciones, hasta religiosas, para ver si en la biblioteca no había un libro publicado de Cortés. Hay que decir que las cartas de relación, la segunda carta, que es una obra maestra y que es una carta de amor a México, escrito por un vencido, porque cuando escribe Cortés, escribe la segunda carta en Tepeaca en el mes de octubre de 1520, 2 o 3 meses después de la Noche Triste. Y no es el dueño de nada, ni de Mesoamérica, ni de la Nueva España, y apenas de su tropa que está en rebelión. Entonces, este vencido escribe una carta de amor a México, y eso fue la explicación del éxito de la segunda carta en todo el mundo culto de Europa. Porque un conquistador que se enamora del país conquistado es algo que no es absolutamente la norma en la literatura de guerra, por ejemplo. Entonces, fue un gran éxito y llegaron 12 ediciones en 5 años. 12 ediciones, en la época una edición cuenta con 700 ejemplares, pero un libro vale una fortuna. En la época valía una fortuna. Un libro vale el precio de un caballo, y un caballo es una fortuna. Por eso solamente los ricos tenían caballos y que eran también posiblemente de uso en guerras. Y era la norma de la aristocracia era poseer caballos, pero es caro. Y poseer un libro es caro. Entonces, tener 12 ediciones, 5 traducciones a varios idiomas, al latín, al francés, al flamenco, al italiano, etc. Eso fue un gran éxito. Y la razón de la prohibición fue la envidia. Y eso es algo, yo considero que es un poco infantil de parte de Carlos V, intentar quitar la fama de un escritor. Un emperador puede quitar la gobernatura de Nueva España a Cortés si lo desea, y dar o retirar. Pero ¿cómo quitar la fama de un escritor? Eso es una buena temática. Entonces, eso complicó la vida de Cortés, pero al final de su vida, Cortés decidió escribir nuevamente. Y en 1543, Carlos V sale de España para ir, pasó en Alemania y luego se instala en Bruselas, donde se habla francés, y porque nunca supo hablar español. Y Cortés sí hablaba náhuatl, pero nunca Carlos V habló español. Es algo raro de la historia. Entonces, Carlos V se va y Cortés se queda en Valladolid, en el lugar del poder. Y en Valladolid tenemos una casa, que es la casa de Felipe, el joven Felipe, 16 años, un niño, y futuro Felipe II. Luego hay la casa de Francisco de los Cobos, que es el secretario del imperio, y secretario del Consejo de Estado, secretario del Consejo de Indias, pues es el hombre omnipotente del reino. Y luego está la casa de Cortés. ¿Y qué hace Cortés en Valladolid? Escribe. Y la posición de Cortés no es la posición que a veces se cuenta en la historia oficial. No es un Cortés abandonado de todos, es un Cortés absolutamente presente, absolutamente venerado por su talento de escritor. ¿Y a qué se dedica Cortés en Valladolid? A escribir. Entonces escribe en una especie de taller de escritura, que es un taller donde aparece López de Gómara. El libro lleva nuevos datos que no había escrito en los otros libros. Por ejemplo, explico en este libro que López de Gómara es un hermano de Cortés, es un medio hermano,
pero es un medio hermano de Cortés. Y Cortés lo invita a radicar en su casa y con López de Gomara y otro primo suyo que se llama Altamirano, que es un fraile franciscano que sirve de amanuense, hacen una especie de taller de escritura durante 3 años y López de Gomara va a escribir a partir de la información de Cortés su versión de la conquista y Cortés, que no puede firmar, que no puede ser publicado, va para burlar la censura de Carlos V, va a inventar la novela moderna y va a inventar un narrador ficticio, este famoso soldado raso que puede citar a las Sagradas Escrituras, que puede citar a Cicero, que puede citar a Flavio Josefo, que es un historiador judío, etc. Entonces, es un soldado raso, un soldado de a pie de inmensa cultura, lo que es evidentemente una imposibilidad técnica, y que corresponde a un narrador ficticio. Y al inventar este narrador ficticio, que narra eventos reales, Cortés inventa la novela. Y finalmente decidí hacer lo mismo con el libro, porque todos los eventos son reales, son históricos, pero entré en la personalidad de Cortés para restituir esa psicología y en este sentido es una creación novelesca. No estamos absolutamente seguros de la manera de sentir, de percibir el mundo que Cortés tenía, pero lo hice a partir de 2 elementos, un sinnúmero de cartas que normalmente no participan en la gran historia, porque a veces es una nota abajo de un recibo o una carta totalmente íntima a uno de sus primos, etc. Y son elementos que nos revelan la dimensión íntima de Cortés. Entonces utilicé esos documentos que normalmente no se utilizan para escribir la gran historia. Y luego tuve que inventar una psicología coherente con la personalidad de Cortés. Entonces hay una parte evidentemente de ficción, esa carta nunca existió, pero los elementos son absolutamente auténticos, los eventos son auténticos. Y en esa manera es un homenaje no solamente a Marguerite Yourcenar, pero también a Cortés, escritor. Entonces, por eso hice una novela y creo que además eso puede cambiar un poco la visión que tenemos de Cortés, porque un Cortés humano no lo conocemos, ¿no? Aquí en México tenemos un Cortés bárbaro, es el villano de la historia, y nadie entró en la búsqueda de su verdadera personalidad. Entonces creo que en este sentido este libro puede favorecer el cambio de percepción que tenemos en México finalmente del fundador del país, el fundador de la patria. Entonces creo que eso es la presentación y creo que seguramente hay unas preguntas y esas preguntas me van a permitir seguir en la presentación. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto hay preguntas, entonces en el momento que quieran preguntar algo pueden levantar la mano y será un placer. A mí me gustaría abrir esta ronda de preguntas. Cuando uno lee La Espada, cuando uno lee La Pluma, pero sobre todo cuando uno lee Memorias de Hernán, uno va descubriendo pincelada a pincelada un gran desconocido y se sorprende uno mismo de cómo llegó a aceptar determinadas verdades y cómo llegó a asumir cierta historia oficial que en cuanto uno reflexiona un poco, pues tiene muchos sinsentidos y contradicciones. Y uno va descubriendo entonces a un gran desconocido, un Hernán Cortés mucho más humano, en Memorias de Hernán. Y me gustaría pedirle, doctor, que nos ayudara a identificar 3 pinceladas, 3 características del Hernán Cortés más real, que realmente existió,
que todos los mexicanos haríamos bien en tener más presente a la hora de acercarnos a esta figura? 3 pinceladas. 3 características, sí, de Hernán Cortés que no conocemos, que el gran público no conoce, pero que haríamos bien en conocer de Hernán Cortés. Uno es un personaje que tiene una visión del futuro. No se contenta de gestionar lo inmediato o el presente. Es una persona que tiene una visión. Entra en México con la visión de lo que quiere hacer, que es la visión del mestizaje, y luego esa visión del mestizaje ordena absolutamente sus pensamientos. Eso creo que es importante entender, que nada de lo que ocurrió fue casual o fue un asunto de suerte. No improvisa Cortés, es un planificador de primera, ¿no? Y eso es un elemento importante, porque eso transforma el personaje del aventurero en jefe de Estado. Lo que también aparece es un Cortés evidentemente ambiguo, pero es un hombre de poder que odia el poder, es un hombre de guerra que odia la guerra, y finalmente no es una contradicción, es una dualidad fundamental. Creo que lo que anima a Cortés es que los otros no saben hacer, pero yo, como tengo mi idea y tengo mi voluntad, también es un hombre de voluntad y dedicado a la acción sobre la materia, sobre la vida, porque tengo mi idea y mi capacidad de transformar, de cristalizar mis deseos. Está mejor que sea yo que me encargaría de hacer la conquista. Entonces, por eso vemos un Cortés que espera un poco, no es de la primera barcada ni de la segunda exploración, hace la tercera, porque ahí es el momento, y es un hombre determinado. Entonces, un hombre con una visión y es un hombre determinado. Otra característica de Cortés es que tiene un sentido artístico que nos conmueve. Un símbolo que siempre me gusta mencionar. Y Cortés es un jefe de guerra que recibe regalos. El intercambio de regalos es una tradición diplomática, y aquí en el viejo mundo, pero también en Mesoamérica, para ablandar el otro, se ofrecen regalos. Y a pesar de las mujeres que recibe Cortés, recibe regalos que son joyas, que son objetos de plumas, que son códices, lo que son libros, ¿no? Y instrumentos de música. Es importante ver el tipo de regalos que se hacen. Se ofrecen básicamente vestidos y joyas, pero también esos objetos como instrumentos de música y libros que nos acercan al mundo cultural. Entonces, son regalos culturales, vamos a decir, estéticos, son regalos de arte. Y entre los regalos hay joyas de oro. Hay poco oro en México, pero había un poco. Y evidentemente Cortés está frente a una tropa que quiere recuperar el oro y fundir las joyas y los objetos de arte en lingote. Y Cortés se niega a eso. Cortés enfrenta a su tropa para conservar los objetos artísticos que le regala Moctezuma, y va a conservar esos objetos de arte como tal,
y va a mandar esos objetos en Europa a Carlos V. Y en realidad no manda los regalos directamente a Carlos V, pero a uno de sus consejeros que conoce Cortés. Es un consejero que llamamos flamenco, pero en realidad son franceses. Y hace una sugerencia de presentar esos objetos en Europa, tal como lo recibió Cortés esos regalos. Y se hizo, y en 1520, entonces recibe los regalos de Moctezuma en 19, llega en Veracruz en Pascuas de 19, manda los regalos, y la primera exposición de arte prehispánico tiene lugar en el Palacio del Ayuntamiento de Bruselas en octubre de 1520. Es un momento estratégico para Carlos V, porque está a punto de recibir la corona de emperador germánico y tiene muchas deudas el futuro emperador. Entonces, la exposición viene para presentar una especie de seguro mental para sus banqueros, los Fugger en particular, de Augsburgo, pero lo importante es que no presenta lingote, presenta obras de arte. Entonces, este Cortés, a partir de eso, que es una realidad porque tenemos la reseña hecha por Dürer, el artista más importante de Europa de la época, que apunta en su diario, porque escribía diario sus impresiones, y escribe lo que acabo de ver, y es absolutamente imposible describir. Esos artistas realmente son grandes artistas y no llegamos en Europa a este nivel de calidad artística. Entonces, eso lo dice Dürer. Entonces, no estoy inventando algo, pero eso es una parte negada de la vida de Cortés, esa dimensión artística, esa dimensión cultural. Hoy llamaríamos eso cultural. Y creo que el tercer, pero va a ser una repetición, la tercera característica de Cortés es que le gusta escribir. Entonces es un escritor. Entonces creo que tiene su lugar aquí en esta FIL, en Guadalajara, donde celebramos la escritura y los escritores. Entonces mi libro es un homenaje a la escritura y al talento de Cortés. La verdad es que más que el talento es un inventor de algo. Y si aceptamos la idea, lo que es una certeza, ¿no? Que para mí es una absoluta certeza que Cortés escribió la historia verdadera. La historia verdadera es una obra maestra de la literatura, mucho más que la versión de Gomara, que es un poco seca. Le voy a contar el secreto de Cortés y de la historia verdadera. El secreto es que es una literatura mestiza. Está escrita en castellano, estamos de acuerdo, pero si se oye la música de la historia verdadera, lo que no es absolutamente evidente en las ediciones que tenemos, porque como se ha creído que era la obra de un soldado raso sin cultura, no se dio tan respecto a la escritura primitiva de la obra. Pero si regresamos al texto de Cortés, vemos que hay una música particular. ¿Y dónde viene esa música particular? Porque para mí literatura es música. Escribir es hacer una obra sinfónica. Pero eso es una paréntesis. Pero ¿dónde viene la música de la historia verdadera? De la importación de la literatura azteca, náhuatl, en el texto. Esa importación ya existe en la segunda carta de relación, escrita en 1520, pero
la buena literatura mexicana, prehispánica, náhuatl, funciona con una idea, es que al lugar de utilizar una palabra, se utilizan dos. Y es una manera de demostrar que tenemos el control de la palabra, que no nos limitamos a una expresión inmediata, yo quiero tomar, pero la literatura es una invención con música. Y al lugar de decir una ciudad, se va a decir una ciudad, un pueblo. Al decir un arma, se va a decir unas flechas, una macana, y etcétera, etcétera. Para decir una mujer, se va a decir un quexquemitl, un cuaitl. In quexquemitl, in cuaitl, lo que significa unas faldas y una camisa, etcétera. Entonces, esa idea de redoblar cada palabra, eso crea lo que llamo una música. Y eso está muy presente en la historia verdadera, lo que significa que la historia verdadera ha sido escrito por un escritor que tenía un gran dominio del idioma castellano, pero también un gran dominio de lo que era la manera de hablar culta del náhuatl. Y eso, de esta fusión, de este mestizaje, nació una obra maestra. Y además, yo considero que es la primera novela, porque al inventar un narrador ficticio, eso fue la primera novela 60 años antes de Cervantes. Perdón por Cervantes, pero Cervantes, que era un admirador de Cortés y que lo cita en varios momentos en su obra. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. ¿Cuánto qué? ¿Cuántos hijos tuvo? Cortés tuvo 14, pero 2 murieron en edad muy temprana, y tuvo una primera serie de hijos mestizos y dio nombres de su familia a esa serie de hijos mestizos. Y luego su padre había negociado con Carlos V en francés, porque la ventaja de Cortés es que es una familia ex-francesa, pero seguían hablando francés. Y como no había otra manera de discutir con Carlos V sino en francés, su padre de hablar francés hizo la negociación, hizo dos negociaciones. Una era la confirmación de Cortés como capitán general y justicia mayor de la Nueva España, lo que fue una negociación importante para Cortés y para el destino del país. Y la contraparte fue que Cortés aceptará casarse con una esposa española, miembro de la familia real. Y Juana de Zúñiga pertenecía a la familia de los Enríquez, que es la familia real española. Y en la idea del padre de Cortés, eso era una manera de asegurar la seguridad física de su hijo, porque quién sabe lo que pasa, ¿no?, con la envidia de los señores. Entonces, Cortés, a partir de este momento, acepta la idea de casarse con una mujer española, y de la española tuvo 6 hijos, de los 4 solamente 4, y de los cuales 4 llegaron a la edad de adulto, pero al total en su testamento aparecen 10, y hay uno, no sabemos si probablemente murió antes, y hay otra hija que no aparece en el testamento, que es la hija que tuvo Cortés con Malinche. En la versión oficial, Cortés tuvo solamente un hijo con Malinche, Martín, pero en realidad tuvo otra que se llama María, pero la tuvo
y Malinche tuvo a María ya casada con Jaramillo. Entonces, en la idea de Cortés, el matrimonio de Malinche con Jaramillo tenía un objetivo que era asegurar la seguridad financiera de Malinche, porque había dado la encomienda más grande de México, que era Jilotepec, a Jaramillo. Entonces, al casar Malinche con Jaramillo, finalmente daba la mitad de la encomienda a Malinche y a su hija María. Entonces, María no aparece en el testamento de Cortés. Entonces, al total, podemos considerar que hubo sí, en el 11, hay 10 en el testamento más María, entonces son 11, que son vivos y que llegaron a la edad adulta. ¿Qué? ¿Podía heredar a los que no eran hijos de españoles? Sí, sí. Y para Cortés no hay problema con el mestizaje. Y no hay problema. Pero en la sociedad española de la época, bueno, pues conozco para los hombres, pero para los hombres no había tanta diferencia entre un hijo legítimo, vamos a decir, y un hijo natural. Y no era exactamente lo mismo. Lo que no era lo mismo lo vemos con Pizarro. Pizarro, el conquistador de Perú, que tenía 3 otros hermanos que participaron a la conquista del Perú, pero el mayor era un hijo natural. Entonces la diferencia era que no recibió la educación que normalmente reciben los hijos legítimos. Lo escondieron, vamos a decir, pero finalmente al momento de la herencia no había tanta diferencia. Me gustaría que una mujer fuera ahora el turno de alguna mujer, no sé si hay… Allá, por favor, entonces. Creo que tenemos 10 minutos más. Me enganché con el relato de ese tercer libro. Mencionaste que crea un narrador ficticio que es ese soldado que va contando sus historias, pero ¿lo publica bajo su nombre o utiliza un seudónimo? No, hablamos de la historia verdadera. El tercer libro que escribe en Valladolid. ¿De la historia verdadera? Sí, la historia verdadera está escrita de manera anónima. Entonces no hay nombre de autor. La idea de Cortés era de publicar la historia verdadera, anónima, en México. Entonces confió a su hijo Martín, porque hay 2 Martín. Pues voy a hacer una paréntesis. Son 2 los Martín, hijos de Cortés. Y es interesante ver cómo evolucionaron. Hay un Martín, mestizo, hijo de Malinche, que decidió entrar en el ejército del emperador Carlos V y luego de Felipe II. Entonces fue militar. Su hijo mestizo fue militar, porque finalmente es un hijo de la guerra y del contacto de un momento de guerra. Y el segundo Martín, que fue educado en España y en Valladolid, día y noche veía a su papá escribir. Entonces, y tenía la idea de ser escritor. Y cuando lo mandaron la corona, lo mandó para tomar el poder en 1563, rechazó la idea de asumir el poder porque no se sentía jefe de guerra o jefe de poder. Él era poeta, pero está totalmente desconocido. Tuve que luchar mucho para rescatar los poemas de Martín Cortés, hijo de la española, pero sí escribió poemas. Entonces quería ser poeta. Entonces, y lo que significa que sí, Cortés escribió en Valladolid. Y Martín, hijo de la española, llegó en 63 en México con el manuscrito para publicarlo en México como primera crónica
mestiza, mexicana, vamos a decir, de la Nueva España. Pero como Martín rechazó la idea de tomar el poder, hubo una especie de contrarrevolución, ¿no? Y finalmente los que eran favorables a la corona finalmente se apoderaron de los 3 hijos de Cortés y fueron a la cárcel y mandado a España. Y el manuscrito se quedó en Guatemala, entre las manos de Díaz del Castillo, que era un pariente del lado materno de Cortés, pero que no sabía escribir. Era un pariente que tenía dificultades para hablar, para vivir, estaba un poco atrasado, pero en el sistema clánico de Cortés había que ayudar a todos, ¿no? Todos los miembros de la familia. Entonces, era un miembro de la familia, no era escritor, pero existía físicamente. Fue su catador, ¿no? En realidad, el que gustaba los platillos para evitar que sea envenenado Cortés. Entonces, este libro se encuentra en Guatemala. Intentas apoderarse del libro El hijo de Díaz del Castillo, por una razón que explico en mi libro, y luego regresa el manuscrito en España y lo publica un dramaturgo muy conocido, Alonso Remón, que ha escrito 200 obras de teatro, entonces es un profesional de la escritura y hizo algunas remodelaciones del texto, pero lo publicó en 1632 bajo el nombre que es un seudónimo de Bernal Díaz del Castillo. Pero dice el capitán Bernal Díaz del Castillo. El capitán, el personaje inventado es un soldado raso que nunca fue capitán, pero es una especie de juego para decir al público, bueno, lo vamos a publicar bajo este seudónimo, pero hemos entendido que es el manuscrito de Cortés. En la época todo el mundo sabía eso. Entonces, eso es la respuesta. Muy bien, quien tenía el micrófono por allá, nos quedan 4 minutos, les pedimos ser breve. Una pregunta más. Buenas tardes a todos, primero que nada. Bueno, yo soy Oscar Almaraz, soy un estudiante de licenciatura en Historia. Actualmente Pero con el micrófono porque es que no, ahí no se oye. ¿Ya? Ok. Bueno, mi pregunta más que nada en cuestión a lo que usted decía de Bernal Díaz del Castillo y la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Sé que usted tiene un libro que es La Crónica Eterna, quien escribió verdaderamente la historia de la Nueva España. En este libro usted expone, bueno, lo que acaba de comentar, de que este libro cae en manos de Bernal Díaz del Castillo y se publica dándole este crédito. Pero yo quisiera regresarme un poco antes. Quisiera preguntarle cuáles son estas pretensiones de Hernán Cortés de hacer estos manuscritos que finalmente tiene su hijo Martín, el español. Debido a que pareciera, si consultamos la historicidad y la historiografía, que solamente son pretensiones políticas. Las cartas de relación parecen ser que son cartas para limpiar su nombre frente a Carlos V, y pues también tenemos este contrapeso que viene Nuño Beltrán de Guzmán a ser el contrapeso político de Hernán Cortés, lo que dificulta mucho las cuestiones, y es por eso que Hernán Cortés tiene que acudir a España para enfrentar su juicio de residencia. Entonces, más que nada, quitando esta figura militar, política de bronce, el villano que tiene la historia mexicana de Hernán Cortés, profundizando más en una versión humana, ¿cuáles serían las razones de las que Hernán Cortés se haya visto obligado a escribir una verdadera historia de la conquista de la Nueva España? Pues son varias cosas. El juicio de residencia nunca funcionó. En el juicio de residencia hay solamente 2 acusaciones. Cortés hubiera matado a la esposa con la cual se casó en Cuba, pero finalmente hay testigos que siempre repiten la misma cosa, lo que crea la duda, y el propio hermano de la mujer pasó del lado de Cortés y explicó que su hermana murió de muerte natural, y nunca lo supimos.
Y la otra razón del pleito es que no había construido ninguna iglesia. Entonces Cortés fue acusado de proteger la religión indígena, lo que es una prueba de su apego a la cultura indígena. Pero la idea es que poco importa el contexto de 1543. Cuando regresa Cortés, Cortés participa a la batalla de Argel, que es una derrota del emperador. Tal derrota que tiene que huir de España, no se puede mantener en el poder después de una derrota enorme, ¿no? Fue la más grande armada que nunca se ha reunido y el emperador nunca dio la orden de librar la batalla. Entonces había la tempestad, etcétera, se mareó el emperador, entendemos, pero no fue una derrota. Y Cortés se mantiene, y porque su fama de autor lo hace famoso en el país, además de conquistador, es un autor famoso. ¿Y qué hace un autor famoso? Y durante 3 años en Valladolid escribe. Entonces creo que es un deseo suyo, es una pulsión de escritor, ¿no? Entonces creo que hay que entender que la segunda vocación, o quizá la primera, de Cortés es ser escritor. Por eso creo que el homenaje que representa el libro es un homenaje muy digno para esa feria del libro en Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos enormemente su libro, su presentación, sobre todo a ustedes por estar acompañando el viaje de este libro, nuevo viaje de Hernán por tierras mexicanas. Les recordamos que va a haber firma de libros en el stand de Penguin Random House en el área nacional. Si gustan acompañarnos, allá se podrán tomar fotos, se podrá ver libros y les pedimos desalojar. Sí. Gracias.